de Lucas. Lucas capítulo 9 versículos 28 al 37. Lucas capítulo 9 versículos 38 al 37. Yo creo que Dios siempre ordena todo. Amén. La Biblia dice: de Jehová son los pasos del hombre. Sabemos que aun cuando la situación se ve difícil, Dios está al control de todo. Y allí en Lucas capítulo 9 versículos 28 al 37, ¿lo tienen? Lucas capítulo 9 versículos 28 al 37. Lo vamos a leer. ¿Cuál es el título? Dice allí: Aquí, la transfiguración de Jesús. la transfiguración. Es como un cambio de forma, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Imagínese, usted está de sueño, ve eso, usted se despierta. En ese momento lo que usted ve, pero ¿qué está pasando aquí? Usted se pone como el ave que más abunda, el averiguado. ¿Verdad que sí? Y dice: y sucedió que apartándose, dice, y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y en el 33 dice: y sucedió que apartándose ellos de él. ¿Quiénes? Estas 2 personas. Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Para los que no entienden lo que eso significa, significa 3 tiendas. ¿Con qué? Tiendas hechas con ramas. ¿Ves? Ellos querían hacerle casa ¿a quién? A Jesús. Casa a Moisés, y a Elías. casa a Elías y casita a Jesús. Y dice: Maestro, bueno que estemos aquí, qué bueno. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Significa que a veces tenemos unas experiencias que nos dejan patidifusos, confundidos y no sabemos qué. Ni lo que hacemos, ni lo que hablamos. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: ¿qué decía? Este es mi Hijo amado. A él oí. ¿A quién? A Jesús. A Jesús, no a Moisés, no a Elías, no es tienda para Elías, no es casita para quién, Moisés. para Moisés. Dios se presenta al Padre y dice: ustedes van a prestar atención, pero ¿a quién le tienen que prestar atención? A Jesús. Dios en su Shekinah, en su nube, dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre Santo, habla a nuestros corazones en esta mañana.
conocimiento y sabiduría. Tú conoces la necesidad del pueblo. Tú conoces lo que tú quieres hablar. Amén. Que nuestra mente esté atenta, con nuestro corazón dispuesto. Queremos tu alimento, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Palabras que son espíritu y vida. Alimento sólido para el que bebe y come de ella. A ti sea la gloria por Jesús. Amén. El título del mensaje se llama Alturas Espirituales. Alturas espirituales. ¿Cómo discernir lo real de lo falso? Y el propósito de estos tiempos, de estas experiencias en la vida del creyente. ¿Qué clase de título? Son maratón. ¿Cómo se llama? Alturas espirituales. ¿Cómo discernir lo real de lo falso? Y el propósito de estas experiencias, de estas cimas espirituales en la vida de los creyentes. Dios nos da experiencias espirituales épicas para mostrarnos o revelarnos alguna verdad sobre sí mismo. ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Cuando Dios se presenta de esta manera ante su pueblo, Él quiere mostrarte o revelarte alguna verdad sobre sí mismo. Pero ¿cómo sabemos si una experiencia de estas espirituales procede de Dios o no procede de Él? ¿Cómo sabemos que es una experiencia auténtica? Primeramente, cualquier evento espiritual que se magnifique a sí mismo o alguna otra actividad, pero no preste atención a Dios ni a su Hijo, es de facto falsa. Acordémonos que Satanás se disfraza como ángel de luz y siempre ha buscado sentarse en el trono junto al Altísimo. Y él buscará maneras en que cualquier cosa mala sea exaltada y Dios sea tomado en poco o que sea puesta en duda su palabra o sus caminos o lo que Él quiere mostrarnos. Así que con toda seguridad es falsificación cualquier evento que no dirija su atención a Dios. ¿Por qué sabemos esto? Dios ha revelado en el libro de Efesios capítulo 1 que la razón para la cual Él nos creó fue para la alabanza de su... ¿Verdad? Tú fuiste creado para gloria suya. Amén. No tan solo esto, dice que toda bondad que sale del cielo para mostrarse a los hijos de los hombres tiene como propósito exaltar su grandeza, su bondad y su majestad por los siglos venideros. También la Escritura dice que aún tú y yo somos cartas abiertas, escritas por la mano de Dios para mostrar a los hombres las grandezas que proceden del Dios vivo. Por lo tanto, tu pensamiento, tu boca, tu acción y tu omisión debe apuntar a Dios. Y todo lo que Dios hace apunta claro a su infinito poder. ¿Ok? Cuando Dios nos levanta del polvo, nos saca del lugar donde se alimentan los cerdos, o nos saca de la desesperación, o
de la enfermedad o de alguna situación, Él lo hace para que nuestros pensamientos se enfoquen en Él. El profeta Isaías registró el llamado de Dios al pueblo de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí. Si esto es así, toda señal del cielo debe volver los pensamientos ¿a quién? A Dios. Para que sea de la mano de Dios. No se glorifica a sí misma, no glorifica al instrumento, glorifica ¿a quién? A Dios. Amén. Eso fue lo que pasó en el monte de la transfiguración. Mientras estos hombres permanecían de pie ante la presencia del Dios hecho carne, estos tres hombres, ¿quiénes eran estos tres hombres? No, Juan, Pedro y Jacobo, Santiago, no el hermano del Señor, no que escribió la carta, sino uno de los primeros que murió, de los apóstoles que murió, hermano de Juan. Y ellos estaban allí en este monte, tres hombres que recibieron el privilegio inmerecido de contemplar al infinito Dios hombre en majestad. Estos son experiencias maravillosas. Pero aún estas experiencias tienen un propósito. Y ese registro está allí para que nosotros sepamos cómo discernir. Porque en este tiempo también están viniendo experiencias de parte de Dios a muchos. Y muchos están siendo llamados de maneras que nosotros no podemos explicar. Pero ¿cómo sabemos lo real de lo falso? Dice que mientras estos hombres lo observaban a él junto a Moisés y a Elías, ellos comenzaron a pensar y comenzaron a temblar. Muchas preguntas se respondieron en ese lugar. Aquí vemos un hombre que la Biblia dice que lo traspuso Dios, junto a un hombre que la Escritura afirma en todo tiempo que está muerto. ¿Quién era ese hombre? Había muerto miles de años antes y estaba allí parado junto a Elías, que estaba vivo y nunca había muerte, en la presencia de ¿quién? Dios. Del Señor, para quienes todos ¿qué? Muchos dicen, no, pero es que cuando tú mueres ya cesaste, entraste al sueño de la muerte y se acabó todo hasta que venga la resurrección. Pero entonces tenemos a un muerto ahí junto con un vivo frente al Señor de todas las cosas. Aleluya. Tenemos a dos personas sumamente importantes allí. Uno, el siervo en este mundo que experiencias más fenomenales ha tenido con Dios. ¿Quién se llama él? Moisés. A través de quien Dios nos entregó la ley. Tenemos en el otro lado a Elías, el más grande de todos los profetas. Fíjense que no escribió un libro, pero cuando Dios quiso representar a los profetas, ¿a quién puso? A Elías. Y Dios lo honró y no le permitió que él muera. Algunas cosas se contestaron aquel día. ¿Hay vida después de la muerte? Las cosas que estos hombres aprendieron inundaron sus corazones de temor, de santo temor, de la clase de temor que hace a los hombres sabios.
Al principio vieron la manifestación y no sabían qué decir y comenzaron a hablar disparate. Pero después que se acabó la manifestación, callaron por un tiempo. Hasta el tiempo en que debían revelar lo que habían visto. Porque tenían que cocinarse toda esa información en su mente. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con estas cosas? El Señor quería revelar algo a su vida de manera que ellos nunca olvidaran. ¿Por qué Dios abre nuestros corazones y muchas veces nos da atisbos o vislumbres de su gloria? ¿Por qué hace esto Dios? Porque le place por este medio fortalecernos y motivarnos para sus propósitos. Él quiere que fortalecerte y motivarte. Él le mostró gloria allí y le mostró esperanza, lo que ellos iban a hacer en un momento dado. Y Él quería fortalecerlo. Pero al mismo tiempo, Dios quiere que nosotros absorbamos y adquiramos entendimiento que trascenderá más allá de cualquier prueba que se pueda presentar en el futuro. Porque muchas veces, luego de grandes momentos espirituales, descendemos a grandes valles. Y si no tenemos la mirada fija y el recuerdo claro en lo que Dios nos ha mostrado en el monte, nos podemos desviar. Pedro y sus compañeros no fueron los mismos luego de la transfiguración, aun cuando su amado Señor fue tomado de ellos y crucificado. Nada pudo borrar esta memoria que el mismo Señor talló en el espíritu de ellos de manera indeleble a causa del evento del cual ellos fueron partícipes. Miren cómo lo dice el apóstol, esta experiencia. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Veamos al apóstol hablar de esa experiencia que marcó su vida. Él dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice el apóstol, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, cuentos artificiosos, dice allí, ¿verdad? Sino como habiendo visto con nuestros ojos su, ¿qué dice allí? Majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aquel monte se convirtió para ellos en una experiencia sagrada. Ellos fueron partícipes de algo que Dios quería mostrarles. Que este Dios se acercó a ellos, gente como ellos. La idea de que Dios está muy lejos, de modo que no podemos en ninguna forma relacionarnos con Él por causa de su gran poder y gloria, es un menosprecio de la capacidad de Dios para condescender. Estamos diciendo que Dios no tiene el suficiente poder para bajarse ¿a qué? A un nivel donde nosotros podamos relacionarnos con Él.
Las escrituras no hablan de un Dios que se revela. Nos hablan de un Dios que se manifiesta, que se muestra a sí mismo de manera general por medio de las cosas hechas. La Biblia dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, las obras de la creación demuestran el poderío y la sabiduría de ¿quién? De Dios. Pero también Él se manifiesta de formas específicas, como las que tuvieron los discípulos y como las que han tenido muchos cristianos a través de los milenios. ¿Quién le dice a Dios cómo hace las cosas? El orgullo de los hombres, que a veces se levanta a decirle a Dios lo que puede o no puede hacer. Pero también Dios en su gracia nos ha dejado la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que da testimonio y registro de los hechos y formas en las que Dios se place en que, para que no vayamos por la vida como tirando puños al aire, sino para que sepamos que Dios tiene sí la capacidad de hacer eso y más. Amén. No es para limitar el poder de Dios, es para mostrar el poder de Dios. Amén. Porque esto es importante. ¿Cómo me afecta a mí eso? ¿Sabes que este Dios quiere relacionarte contigo y llamarte su hijo? ¿Sabe que no se olvida de ti ni de tu situación? ¿Cuál fue la primera confesión que hicimos cuando comenzó antes la predicación? ¿Crees tú que Dios está contigo? ¿Crees tú que Dios está con él? ¿Contigo? ¿Estás tú con Dios? Las escrituras nos hablan de este Dios que se revela y que quiere tener comunión e intimidad con nosotros por medio de su poderoso Espíritu. No, eso es para algunos líderes y gente que sabe de la Biblia. ¡Mentiras! Los apóstoles, la mayoría de ellos eran iletrados. La Biblia enseña que muchos de ellos necesitaban gente que le copiara sus palabras porque ellos no sabían escribir. Sin embargo, eso no evitó que Dios quisiera usarlo y que pudiera usar. Amén. Dios se place en tomar vasos de barro y derramar su excelencia sobre ellos para que toda la gloria y el poder sea suyo. Y para que la gente, abandonando la idolatría y dejando de mirar a los hombres, lo miren a Él y mirándolo a Él experimenten la vida eterna. Oh, amados hermanos, si nunca has escuchado a Dios hablar, ¿podría ser esto un indicio de que hay mucho ruido en tu vida? Un ruido que distrae tus sentidos de lo que realmente importa. ¿Sabes lo que importa realmente? Él. Él es el que importa. Estarás perfectamente bien cuando seas hallado en Él. Estarás donde debes estar cuando tu corazón esté centrado en Él. Todo se balanceará en Él. Amén. Solo allí hay gozo. Solo en Él hay seguridad. Solo en Él hay verdadera paz. Aún en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios preside en el diluvio. Amén. Porque en la inundación
aflicción y los problemas de la vida, el Señor tiene en los cielos su trono. Y si tú descansas en su brazo, cuán seguro te encuentras y te hallas, amado hermano y hermana, y amigo que me escuchas. Amén. La próxima vez que vayas a cantar, o que vayas a un culto, o te reúnas con un pueblo, en una casa, en cualquier lugar, no vayas por ir. Ve con expectativa. Amén. Ve con esperanza de que Dios quiere hablar. Al que cree, recibirá. ¿Crees que Dios quiere tener tratos contigo? Amén. Amén. ¿Crees que Dios quiere tener intimidad contigo? Amén. ¿Crees que Dios quiere hablarte? Amén. ¿No lo crees? Cuando recibas lo que crees, que es que Dios no te habla, no te sorprenda. Dios te dio lo que tú buscabas. No te habló a ti. Pero si quieres relacionarte con un Dios personal y vivo, este mismo Dios hace ofertas continuas en la Escritura, diciendo: buscadme, Amén. Y viviré. buscadme y viviréis. Amén. ¿Quieres experimentar la vida? Mírame, acércate a mí. En mí hallarás cosas grandes y portentosas que nunca has visto. Él es el Dios que quiere decirte algo que hará la diferencia en tu vida. Si le escuchas y prestas atención, descubrirás que el que hizo la boca Habla. habla, Amén. y que el que hizo el oído Escucha. Y yo. escucha. Amén. Dios no es ni sordo Ni mudo. ni mudo, como los ídolos, como la piedra, la madera y el metal, que muchos en el mundo adoran. Ahora bien, ¿para qué Dios ofrece estas experiencias? Porque parte del título era el propósito de estas experiencias en la vida de quién? El creyente. Del creyente. Nos ofrece Dios estas experiencias para que nos gloriemos de ellas o testifiquemos que algo maravilloso nos sucedió. Tengo algo bonito que contar y punto, dejarlo ahí. Antes, Él usa todas estas cosas para fomentar una fe genuina. Una fe que reposa en la evidencia. Una fe que no tiene sus cimientos en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la fe que mueve montañas. La fe que sabe que en Dios está la fortaleza de los cielos. Que nos acercamos a Dios sabiendo que en su mano está la sabiduría y el poder. Aleluya. Estas cosas son parte de su proceso único e inigualable para hacernos crecer y madurar como discípulos de Jesús. Dios entonces nos da estas experiencias por 3 razones. Apúntala. Apúntala. Número 1, para descubrirse y revelarse a sí mismo de una forma relevante y fresca, de manera que se sepa que no hay Dios fuera de Él.
no desesperemos, que no claudiquemos, sino que sepamos que Dios es Dios en el monte, pero también es Dios en el valle. Amén. Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Número 3. Para enseñarnos obediencia. No entiendo, hermanos. Para enseñarnos obediencia. Vayamos nuevamente al monte de la transfiguración. ¿Cuál era el problema con estos discípulos? ¿A quién querían seguir? A Moisés y a Elías. A Moisés, Y a Elías. a Elías y a Jesús como coiguales. ¿Cuál fue la revelación divina en aquel monte? La palabra que fue enviada desde la magnífica gloria. Enviarán a Jesús. Este es mi Hijo amado. A Él Oíd. oíd. Tú quieres ser obediente. Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Tenemos que oír a Jesús. Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y les guarda, le compararé a un hombre que puso su casa sobre la roca. Aleluya. Y vinieron vientos y ríos, grande tempestad, y azotaron contra aquella casa. Pero la casa permaneció como Firme. en pie, Amén. porque tenía un fundamento inconmovible. Amén. Por lo tanto, para nosotros es importante escuchar a Jesús y seguirle, Amén. caminando en sus palabras. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cualquiera que me escucha estas palabras y no las oye, le compararé a un hombre que puso su casa sobre la La arena. arena. ¿Y qué dice la Escritura? Vinieron vientos. Que azotando aquel viento, aquellos ríos y todas estas cosas, Destruyó. fue grande como la ruina y la destrucción. El que tenga oídos para oír, oiga. Las lecciones que aprendemos de Él en esos momentos especiales. Hay veces que Dios nos tiene que dar experiencias del monte, porque cuando nos habla claramente de otra forma o por medio de la misma escritura, ¿qué pasa? No hacemos caso. No obedecemos. Menospreciamos la misma palabra de Jesús. Y de momento Dios quiere presentarte evidencias para que tú te enfoques donde te tienes que enfocar. Amén. Cuando todo acabó, ¿estaba Moisés y Elías con Jesús? Dice claramente, estaba Jesús Solo. solo. Solo Jesús es el dueño de la casa. Solo Jesús es el rey del mundo. Solo Jesús salva. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No podemos igualar a Jesús con nadie más. No hay un camino por el cual podamos ser salvos a excepción de Jesucristo. Amén. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo la verdad, yo la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay en este mundo otro Salvador. Amén. Por eso es importante la predicación, porque muchos en este mundo están perdidos y ellos no conocen el camino. Ellos no conocen cómo ser salvos. Amados hermanos, en esos momentos especiales de revelación cúspide, en esos momentos de cima espiritual, Dios tiene como intención fortalecernos para tiempos difíciles, para que
cuando estemos en ellos podamos mirar atrás y recordar lo que Él nos enseñó cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto significa que cuando el Señor nos permite vislumbrar un poco de su gloria, podemos esperar ser probados por fuego. Si fracasamos, Él nos prueba nuevamente y continuará probándonos hasta que nuestras pruebas se vuelvan triunfos. Amén. Gloria a Dios. Cada discípulo no es mejor que su maestro y será puesto a prueba por el fuego para que habiéndose sometido, mira el propósito, habiéndose sometido ¿a quién? A Jesús, al señorío y dominio de Cristo, por medio de la obediencia, traiga honor, fama, alabanza al nombre de Dios. Amén. Para eso fuimos creados. Jeremías, capítulo 13, versículos 1 a 11. Vaya conmigo. Estamos en la recta final. Jeremías, capítulo 13. Se nota aquí un ejemplo de un cinto podrido. Dios le da una amonestación al pueblo de Israel, porque es un pueblo soberbio que continuamente escucha las amonestaciones de Dios, pero no hace nada al respecto. Y le dice en el versículo 10, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Cuidado con no prestar atención a las amonestaciones de la vida, pero gloria a Dios que no se acaba ahí. Versículo 11. Porque como el cinto se junta en los lomos del hombre, estamos hablando de la cintura, ¿no? Así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ve el llamado de Dios, iglesia. Ahora usted y yo somos los llamados. Y Dios lleva años diciéndole, es tiempo de que se junten como un solo hombre y presten atención al Hijo amado. Oí y busquen su fama, su alabanza, su honra. Ese es el llamado de Dios. Los entendidos entenderán. Las ovejas escucharán. Y aquel día declarará: ¿quién está por Dios y quién está por sí mismo? Aquel día cada uno de los que escucharon la voz de Dios recibirán del mismo Dios su alabanza. No de mí, bendito sea el Señor. Yo soy un hombre como ustedes. Nada soy. Mi iglesia escucha. Sirve. Únete. Confía en Él. Él te da experiencias no para que hagas de esas experiencias dioses. Él te da experiencias para que tú extiendas su fama, su gloria y su honor, para que
sepa que Él te ama, se preocupa por ti y está a tu lado, y para que, fortaleciendo tu corazón, llenándote de su amor, le obedezcas. Un secretito entre ustedes y yo. Mi esposa me dice, ¿por qué tú haces esto si se lo estás diciendo a todo el mundo? No se lo digan a nadie. Un encuentro espiritual excepcional con Jesucristo tiene como propósito motivar el crecimiento, profundizar en intimidad con Dios, desarrollar obediencia. También está designado para aumentar nuestra motivación, para servir al Señor con todo lo que somos, dándonos sin reserva para la obra de Dios y su gloria. Atesora. Esta es la conclusión. Atesora cada cosa que Dios te enseña. Aleluya. En tu cuarto de oración, Amén. en los momentos devocionales, en medio de la predicación, cuando estás adorándolo, ya sea solo o congregacionalmente, cuando caminas y estás con Él en el camino, ¿verdad? Caminando. ¿Qué clase de pleonasmo? ¿Qué repetición continua de lo mismo? Pero se les quedó en la mente. Cuando estás a solas con Él, escuchando y conversando. Quiero dejarte una palabra, escúchala. Se encuentra en Proverbios 4, 20, 22. Y luego que termine de orar, de leerla, oramos. Escucha la voz de tu Padre. Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guardarás en medio de tu corazón. ¿Qué no se debe apartar de tus ojos? Palabras. Las razones, ¿verdad? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hablan. Vida y medicina. Estás enfermo del alma o del cuerpo. Son medicina